Nos da mucho gusto terminar este año del 2008 con esta conferencia que estoy seguro va a poder llenar sus corazones. Sobre todas las cosas, porque en este año pues celebramos como desde hace 2000 años el nacimiento de Jesucristo, o el personaje más mal interpretado que ha existido, el más perseguido, el más burlado, y es importante que nosotros sepamos a la luz de este libro que se llama la Biblia, qué es lo que dice la Biblia acerca de este personaje tan maravilloso que transformó la vida de los seres humanos. No cabe duda que nos encontramos viviendo una de las épocas más confundidas, más dramáticas, más violentas y más confusas de toda la historia humana. El mundo ha comenzado a ser sacudido de diversas formas, económicamente, políticamente, filosófica y moralmente. La caída reciente de la bolsa de valores y las pérdidas millonarias de empresas han comenzado a enseñarles a los hombres de que no deben de poner su esperanza jamás en el dinero ni en el poder. Los drásticos cambios climatológicos que estamos experimentando desde hace aproximadamente 20 años nos están mostrando lo frágiles y lo vulnerables que somos los seres humanos. Ante cualquier catástrofe, ante cualquier fenómeno sobrenatural, nos damos cuenta que ni la más grande tecnología ni la más grande ciencia nos puede ayudar. La increíble violencia que estamos viviendo, la corrupción, los crímenes, los secuestros que estamos experimentando, les están enseñando a los magistrados y a las autoridades civiles y militares que se necesitan castigos muchísimo más drásticos contra el crimen que los que están actualmente ejecutando. Sin embargo, la esperanza, damas y caballeros, no se encuentra en ningún político, en ningún psicólogo, en ningún ingeniero, en ningún educador, donde es mejor hacer una política más coherente o más limpia, ni tampoco en los más altos niveles de educación. La Biblia nos revela que la raíz de todos los problemas humanos es de carácter espiritual. El ser humano se encuentra completamente alejado de Dios y de sus leyes. Hemos pisoteado sus mandamientos y el ser humano ha rechazado abierta y cínicamente a su Hijo Jesucristo. Pero, ¿quién es Jesucristo? ¿Acaso ha existido, damas y caballeros, algún otro personaje que tú conozcas más importante y con un impacto tan profundo en la historia como el Hijo de Dios? Tú puedes mencionarme ahorita los líderes que quieras, Confucio, Mahatma Gandhi, Mahoma, etcétera, etcétera, y ponemos del lado izquierdo a Jesucristo y ni siquiera podría existir comparación alguna. En humildad, en mansedumbre, en dominio propio, en la enseñanza que Él nos trajo y en el cambio tan radical que produce y sigue produciendo en los seres humanos. Si ponemos aquí de este lado el Ramayana, el Popo, los Vedas, el Mahajanibana Sutta, el Tripitaka de Buda y el libro religioso que tú quieras, y ponemos a la Biblia junto a todos los libros religiosos, ni siquiera existe la mínima comparación. En filosofía, en literatura, en genética, en historia, en antropología, en educación y en todas las disciplinas que tú puedas mirar, no existe ningún volumen de los billones que existen en el mundo de literatura, algo que se pueda asemejar a la Biblia. Y esto es precisamente uno de nuestros más grandes argumentos. Cada vez que tenemos confrontaciones en la televisión o públicamente, yo he retado a todos los psicólogos, a los gurús, a los metafísicos, etcétera, etcétera, que me presenten un libro que sea mucho mejor que la Biblia. Y hasta este momento, en los 30 años que tengo compartiendo este mensaje, no he encontrado jamás a nadie que me diga, ni político, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni educador, que hay un libro que se pueda comparar con las Sagradas Escrituras. Vamos a ver a continuación quién fue este maravilloso hombre y de qué forma impactó la humanidad. ¿En qué radicaba la grandeza de Jesucristo? ¿Fue realmente Él lo que Él dijo ser? Porque, por favor, nadie venga y diga, pues Cristo fue un gran iluminado, o fue un revolucionario, o el primer comunista, o fue uno de los grandes gurús. Porque Cristo no nos permite que nosotros tomemos esta opción.
ya que él no puede ser uno de los grandes iluminados, ni un gran revolucionario, ni un hombre tampoco que vino a traer enseñanzas morales, sino que él dijo que él era Dios en la carne, que él era el Hijo de Dios, Dios encarnado, bajando a esta humanidad y trayéndonos del cielo el mensaje que ningún hombre jamás pudo haberse imaginado. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana que Cristo trajo credenciales. Cuando Él apareció en el escenario humano, había profecías con cientos de años de anticipación que habían hablado ya de la venida del Mesías. Una vez hablando con algunos budistas les pregunté yo, oye, ¿acaso había algún escrito con siglos de anticipación diciendo que Gautama Buda iba a nacer? ¿O que Mahatma Gandhi iba a nacer? ¿O que Mahoma? ¿O cualquier otro líder religioso? No existe ningún líder religioso que jamás nadie haya anticipado su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su crucifixión, más que como el Hijo de Dios. Vean, por ejemplo, en el libro de Miqueas, capítulo 5, en el Antiguo Testamento, escrito hace 2735 años. O sea, 735 años antes de que naciera Jesucristo. Dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia hablaba, damas y caballeros, con 735 años de anticipación, dónde iba a nacer el Mesías. Y que Él era no solamente un hombre, sino que Él era eterno. Cuando Cristo nació en Belén, de su madre la Virgen María, Él ya existía antes. Aquí dice claramente que sus salidas, o sea, Él ya había aparecido en el mundo, no encarnado como lo hizo, pero ya había aparecido porque Él era el eterno Hijo de Dios. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, no solamente se profetiza el lugar donde iba a nacer, y que además era eterno el Mesías que venía al mundo, sino que iba a nacer de una forma sobrenatural. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen. La palabra virgen en el hebreo, alma, significa una doncella que no ha tenido relaciones sexuales entre los 14 y 16 años de edad. O sea, la Virgen María tenía aproximadamente 15 o 16 años de edad cuando fue embarazada del Espíritu Santo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese niño que iba a nacer 750 años después de la profecía de Isaías, no solamente iba a ser un niño común y corriente, sino que el nombre podría adjudicarse solo a Dios. Sería Dios con nosotros. En tercer lugar, la Biblia nos muestra también que cuando Cristo vino, es el único ser humano que sabía perfectamente bien a qué vino al mundo, de dónde vino, quién era Él y a dónde iba a terminar su vida. Estas tres preguntas son las que han dado forma a todas las religiones del mundo y a todos los sistemas filosóficos que existen. ¿De dónde venimos? La ciencia jamás nos podrá decir de dónde venimos, simplemente porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Así que es imposible que la ciencia nunca nos pueda decir de dónde venimos. Siempre vagará en especulaciones, en hipótesis, en métodos científicos, carbono 14, radiación, potasio, argón, etcétera, etcétera, para datar los millones de años que tiene la Tierra. Pero nadie nos podrá decir jamás cómo se originó el universo científicamente. Nos preguntamos quiénes somos. Y esta es la razón por la cual hay psicólogos, hay psiquiatras tratando de interpretar por qué el ser humano se comporta de una forma totalmente anormal. La Academia de Psiquiatría de Los Ángeles ha definido la neurastenia con 135 títulos. Y es increíble que ahora ya no se sepa quién es normal y quién no es normal. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos y cada quien tiene ahora una filosofía relativista. Bueno, pues para mí si eres homosexual es bueno, no te metas conmigo, yo tengo derechos y puedo vivir como yo quiero. Bueno, pues si ellos quieren vivir así, vamos a darles el casamiento y que no haya nadie que se pueda oponer contra ellos. Si yo quiero abortar, es mi cuerpo y déjame hacer lo que yo quiero. O sea,
la humanidad se encuentra sumida en un pantano de relativismo, donde cada quien hace lo que le da la gana, cada quien interpreta la moral de acuerdo a su perspectiva y cada quien dice cómo se debe de vivir. Realmente vivimos un mundo confundido. Pero Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 17, les dijo a los discípulos antes de que Él comenzara a dirigirse a la cruz del Calvario: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Cristo está profetizando con quién iba a ser entregado antes de ser entregado: con los principales líderes religiosos de su tiempo. Número 2, iba a ser entregado a los escribas, a los que tenían un récord o registro de la historia. Y 3, y le condenarán a muerte. 4, le entregarán. 5, a los gentiles. 6, para que le escarnezcan. 7, para que le azoten. Y 8, para que le crucifiquen. Y 9, mas al tercer día resucitará. En 2 versículos, 9 profecías del Hijo de Dios. Él sabía con quién iba a ser entregado, quiénes lo iban a traicionar, qué es lo que le iban a hacer, por qué lo iban a condenar, qué era de qué lo iban a acusar, cómo lo iban a azotar y cómo iba a morir en la cruz. Nadie hasta este momento en la historia puede darse el lujo de decir: pues mi héroe es Sócrates, o Platón, o Mahatma Gandhi, o Mahoma, o el líder que tú quieras, podía tener el control sobre su vida y saber exactamente lo que le iba a suceder. Cristo no solamente manifiesta en profecías antes de que Él naciera que Él realmente era el que se había dicho que iban a ser, sino que además el impacto de Cristo en la historia es absolutamente asombroso. Un día estaba yo en el canal 2 de televisión y una persona me entrevistó y me dijo: bueno, mire, es que yo sinceramente creo que ni siquiera Cristo nació. Y le dije: mire, ¿en qué año se encuentra usted, señor cabeza de calabaza? Y me dijo: bueno, nos encontramos en el año de 1995. Le dije: ¿me podría usted decir desde cuándo comenzamos a contar 1995 años? Y se quedó pensando y me dijo: ah, caray, pues sí, cierto, desde que nació Jesucristo. Le dije: mire, usted es tan ignorante que es increíble que hasta niegue la existencia de Cristo, cuando la misma historia humana se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Cristo no solamente es impactante en que la historia ha sido dividida antes y después de Él, sino que es el único personaje de la historia que celebramos su cumpleaños. ¿Tú celebras el cumpleaños de Buda? No sé ni cuándo nació. Mahatma Gandhi, Confucio, Mahoma, el líder que tú quieras, Hare Krishna. De ningún ser humano se celebra el cumpleaños, y hasta los ateos tienen cena de Navidad. Como decía Jean-Paul Sartre, el filósofo ateo francés de los años 60, antes de morir Sartre dijo, cuando acabó de escribir el libro del Muro y la náusea: es que me he pasado, dijo Sartre, persiguiendo y atacando a un Dios que yo he dicho que no existe. O sea, me he pasado mi vida persiguiendo algo que no existe. ¿Qué vida tan ridícula he tenido y tan vacía y tan carente de significado de haber gastado mis 70 o 75 años de edad persiguiendo a un ser que yo he negado que existe? O sea, a un fantasma. Y este es el gran dilema de los ateos. Cristo no solamente es impactante que celebramos su cumpleaños y se paralizan las actividades y los trabajos y le dan vacaciones a todos y hasta aguinaldo te dan. Hasta con eso, ¿verdad? Sino que también Cristo celebramos su muerte y resurrección. La Semana Santa también se paralizan las actividades, nos dan vacaciones a unos hasta 2 semanas, y el Viernes Santo se hace repetición de su sacrificio. ¿Por qué? Porque es tan asombroso el impacto de Cristo que dividió la humanidad y es el único de quien se celebra su cumpleaños y su muerte y resurrección. En segundo lugar, es increíble que la entrada de Jesucristo a la historia pueda estar ahora comprobada
genéticamente. ¿Cómo terminó el siglo XX? Con el proyecto del genoma humano, donde comenzaron desde el año de 1950 a descubrir el ADN y a poder entender que dentro de nuestros genes, que se pueden ahora manipular, y es lo que se conoce como la ingeniería genética, están contenidos, ¿verdad?, todas las características físicas y emocionales de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Esto es asombroso, ya que desde 1860, cuando Gregorio Mendel estableció las leyes de la herencia, pudieron comprobarse un siglo casi después para ver que era mucho más profunda la herencia que la que nosotros nos imaginábamos. En el Evangelio de Mateo capítulo 1, en el versículo 18, la Biblia nos relata y nos registra algo que a la luz de la historia, 20 siglos después, está asombrando a los genetistas. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada. La palabra desposada, nestenuo en el griego, significa comprometida. María no estaba casada con José, no podían por lo tanto tener relaciones sexuales. Estaban solamente esperando que pasara un año, de acuerdo a la ley judía, para poder casarse. Estaban los dos desposados, María con su madre y con José. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla y la quiso dejar secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Yeshua en el hebreo, que se traduce el Salvador. De ahí viene la palabra Jerusalén, Jerusalén, que significa la ciudad de la paz o de la prosperidad, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué tenía que nacer Cristo de una virgen? Durante más de 18 siglos, hasta que Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia, pues todos se preguntaban: ¿por qué no nació normalmente, como tú y yo hemos nacido, con el esperma de mi padre ovulando el óvulo de mi madre? Sin embargo, a la luz de la genética, se ha descubierto que es el hombre el que trae el esperma, la semilla. La mujer fue creada por Dios y diseñada por Dios para recibir el esperma, y los 23 cromosomas del esperma de mi padre ovularon los 23 cromosomas del óvulo de mi madre, se juntaron para formar un cigote de 46 cromosomas, y comenzó en ese momento, dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. En el momento de la ovulación, en el momento de la fertilización, es, de acuerdo a la Biblia, señores médicos y científicos, cuando comienza la vida. Nadie puede decir cuándo comienza la vida, porque nadie es Dios, solo Dios lo puede determinar. Y de acuerdo a la Biblia, la vida comienza en el momento de la fertilización. En el estado embrionario viene el espíritu, porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Viene el espíritu que es dado por Dios y entra en ese momento a formar el alma y el cuerpo del ser humano. Las instrucciones del esperma de mi padre, del esperma ese microscópico en el óvulo de mi madre, comienzan a decir en un programa: tú vas a ser hígado, tú vas a hacer estómago, tú vas a hacer páncreas, tú vas a hacer intestino grueso, tu intestino delgado, se necesita un píloro, se necesita un esófago, se necesita una tráquea, se necesitan estos huesos, esto. Y cuando comenzamos a examinar médica y científicamente el cuerpo humano, ¿quién podría atreverse a decir que nos hicimos solos o que venimos de chita? Que somos el resultado de una evolución. Damas y caballeros, esta es la razón por la cual la gente no conoce la Biblia. Como no conocemos el único libro que nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, pues el hombre tiene que filosofar. Pues el universo es una explosión, pues venimos de una selección natural y tenemos que filosofar y teorizar y enseñarles a nuestros hijos que venimos de los animales. Por eso tus hijos se portan como changos.
Qué increíble que en el capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 12, hace 2000 años, Romanos 5:12, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Así como el pecado entró al mundo por un hombre. Ojo, ¿quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva. Entonces, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros? A mí que me esculquen, decía mi abuelita, ¿verdad? ¿Por qué dice la Biblia que entró por un hombre? Es que no se podía entender esto más que a través del avance de la ciencia, que nos comienza a revelar que Adán es el que se hace culpable porque en el hombre se encuentra la transmisión del pecado. Es el hombre en su esperma el que transmite el alma a la mujer del ser humano que va a nacer. La mujer recibe el esperma y el hombre transmite eso. Dice Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre pasó la muerte a todos, por cuanto todos pecaron. Esto fue escrito hace 2000 años. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo escribir esto? De que algo se transmitió a toda la raza humana a través del esperma humano. ¿Quién le dijo a Pablo las leyes de la herencia que 18 siglos después fueron descubiertas? ¿Quién le dijo a Moisés en Génesis capítulo 1, cuando Moisés escribe y que toda hierba de fruto conforme a su género, conforme a su fruto, los animales que den una especie conforme a su especie y a su género? ¿Quién le dio las leyes de la herencia a Moisés hace 5500 años? Señores ateos, no digan ustedes la Biblia por los seres humanos. Antes de que ustedes la investiguen y hablen barbaridades como hace 2000 años se viene hablando de la Biblia, porque es el único libro que contiene verdades absolutas. Si José hubiera tenido relaciones sexuales con María y José hubiera puesto su esperma en el óvulo de María, Cristo hubiera nacido con la herencia del pecado. Y para evitar que Cristo naciera con la herencia del pecado, Él tenía que nacer de un esperma que no fuera humano, porque en el esperma venía el contagio, la infección. Entonces Dios es el que pone el esperma de María. José no tuvo nada que ver, y la criatura que nació en el vientre de la Virgen María fue un ser humano sobrenatural, el único que ha nacido en la historia por la obra del Espíritu de Dios. Ahora lo entendemos por qué tenía que nacer virginalmente. En segundo lugar, Cristo comienza a crecer y en Lucas 2:46 comienza a entrar a un lugar donde estaban los sabios y los entendidos de su tiempo y se asombran con la inteligencia y la sabiduría que este niño de 12 años ya poseía. ¿Cuántas veces yo he leído por ahí que Cristo nació en Cachemira y que lo enseñaron los esenios y que su sabiduría venía de los egipcios? Señores y señoras, cuando tú lees la Biblia y las enseñanzas de Jesús, ningún ser humano ha hablado lo que Jesús mencionó. Para comenzar, es muy fácil debatir esto. Todas las filosofías orientales están basadas en dos premisas: en el panteísmo y en la reencarnación. Todas las filosofías orientales, en la meditación trascendental, el Yamahata Buda, el budismo, el yoga, etcétera, etcétera, el Hare Krishna, los gurús, la que tú me quieras mencionar, están basadas en que son panteístas. ¿Qué significa esto? Que todas creen que Dios es todo y todo es Dios. Como dijo Madonna hace una semana en México, es que Dios es esto y Dios es esto y Dios está en mí y Dios está en todo. Eso se llama panteísmo y esto es una herejía a la luz de la Biblia, porque la Biblia dice que Dios es aparte de su creación. Dios no es todo, Dios creó todo, pero Dios no es la materia está separada del Creador. Y además todos creen en la reencarnación, que cuando nazcas te vas a meter a una cucaracha, a una vaca, a una rata, a un toro, ¿verdad? Y vamos a seguir evolucionando. El otro día le dije a una persona que era hindú, con mucho respeto y con mucha misericordia, le dije, quiero que pienses algo, venía en el avión conmigo, y le dije, mira, quiero que pienses algo. La India es uno de los países más pobres del mundo. Ustedes fueron los que comenzaron a enseñar hace miles de años
de que vamos a reencarnar o la transmigración de las almas. Hazte esta pregunta, le dije, porque él era maestro de una secundaria en la India, en Calcuta, y le dije, ¿por qué la India? Si ha habido tantas evoluciones, no deberían haber progresado. O sea, van como los cangrejos, le dije. Entonces, ¿a eso le llamas evolución? ¿A eso le llamas transmigración de las almas? Cuando ir más para atrás y para atrás y para atrás. Entonces es absurdo hasta filosóficamente hablar de eso. Cristo no sacó su filosofía de nadie. Él dijo, lo que yo oí del Padre es lo que vengo a darles. Y el mensaje que trajo Cristo fue tan radical, fue tan absolutamente radical, que lo tuvieron que colgar en una cruz. Porque vino a decirnos a todos nosotros que todos estamos mal. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, tráeme a Sócrates, tráeme a Demóstenes, tráeme a Jean-Paul Sartre, tráeme a Carlos Marx, a Carlos Darwin, a Sigmund Freud, tráeme al que tú quieras y compáralo con Jesucristo. Todos son hombres que nacieron de un hombre y de una mujer. Cristo no nació de un hombre porque Cristo venía del cielo. Él era un ser sobrenatural que nos venía a traer el verdadero pensamiento de Dios, que choca contra el orgullo, la soberbia y la intelectualidad, que es la que nos ha llevado al siglo XXI al borde de una tercera guerra mundial. Cristo es introducido cuando cumple 30 años de edad por Juan el Bautista, su primo hermano. Eran primos hermanos. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era prima de María. Y cuando Juan presenta a Cristo al mundo, ¿saben cómo lo introduce? No el general de 4 estrellas, el capitán fulano de tal, licenciado con 4 doctorados y nada. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan menciona un cordero asociado con Jesús, todos los judíos en ese momento recordaron que el sacrificio que hacían ellos bajo el antiguo pacto era de corderos, que representaba al Mesías que vendría. En otras palabras, cuando Juan el Bautista presenta a Jesucristo, lo presenta como el sacrificio de Dios. En segundo lugar, Cristo, al comenzar su ministerio, se pone a buscar a 12 hombres. Y no fue a Harvard a buscarlos, ni a Cambridge, ni a Princeton, ni a Yale, ni a la Autónoma de México, ni al Politécnico Nacional. Cristo fue a las playas a buscar a hombres del vulgo corriente, normales, que ni la primaria habían acabado, pescadores. ¿Por qué Cristo escoge a estos hombres? Porque no quería hombres con programas. Tú y yo, al ir a la universidad, nos han puesto programas: ateísmo, comunismo, filosofías, relativismo, secularismo, hedonismo, etcétera, etcétera. Y todos esos softwares que el mundo nos ha puesto, desgraciadamente, no van de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando venimos a Cristo, Él dijo que nos teníamos que convertir como niños para poder volver a ser programados, y ese es tu problema. Y ese es tu problema también, que tú te crees demasiado intelectual. Y yo tengo ciencias políticas de doctorado, y yo fui a Harvard. Y cuando tú comienzas a creer que la información y el conocimiento o la data que las universidades te proporcionaron son las que te van a poder ayudar a dilucidar y a discernir y a comprender la sabiduría que va mucho más allá de nuestra capacidad intelectual, es cuando caes en la soberbia intelectual. Cristo dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más grandes que los de ustedes y mis pensamientos más grandes que los de ustedes. Es comparar el cerebro de un renacuajo con Alberto Einstein. Entonces no tenemos ni siquiera punto de referencia para atrevernos a decir: es que a través de mis investigaciones filosóficas e intelectuales voy a descubrir la verdad. La verdad se encuentra en una persona que se llama Jesús. Cristo escoge a estos 12 hombres y dice en el capítulo 4 de Mateo, versículo 18 en adelante, que cuando iba caminando Jesús por la playa, andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos llamados Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar,
porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es el cristianismo? No es seguir una religión, damas y caballeros. El cristianismo no es una botella con una nueva etiqueta. El cristianismo es básicamente seguir a un hombre llamado Jesucristo. Tú puedes ser católico, puedes ser evangélico, puedes ser mormón, puedes ser testigo de Jehová. Dime la religión a la que tú pertenezcas o la que heredaste de tus padres. Si tú heredaste una religión y conceptos bíblicos y dogmas de fe que solamente el domingo de las 11 a las 12 del día los cumples, eres simplemente, como en los tiempos de Jesús, un religioso, más del montón. Porque el cristianismo no es solamente cumplir con la religión, sino seguir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado al Hijo de Dios. Es tener una relación diaria, íntima, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Así que hay una grande diferencia entre ser religioso y ser cristiano de a de veras. Por eso necesitas estudiar la Biblia para conocer qué cosa es el verdadero cristianismo. Estos hombres son los que más tarde conquistaron el Imperio Romano. El más grande imperio de todos los siglos no fue conquistado por las catapultas, ni por la estrategia militar, ni por las estrategias de Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. El Imperio Romano, el más grande de la historia, fue conquistado por 12 hombres que comenzaron a proclamar: Jesucristo vive. Y estos hombres comenzaron a ser perseguidos igual que su maestro y los presentaron al Coliseo Romano. Y ahí en el Coliseo Romano tenían que decir: salve César, tú eres el Señor, el Curios de Roma. Y ellos se negaban a aceptar a nadie más que a Jesucristo como su Salvador. Y entonces los echaron a los leones. Y los leones los despedazaban. Los comenzaron a enterrar en sus excrementos, en el orín y en el excremento putrefacto. Los comenzaron a amarrarle animales muertos o cadáveres muertos junto con ellos para que se murieran junto con el cadáver. Comenzaron a hacer antorchas vivas, incendiadas completamente para que ellos pudieran gritar y pedir misericordia. Y durante más de 300 años el Coliseo Romano está manchado con la sangre de miles de cristianos y de personas que dijeron no al mundo, sí a Dios. Me pregunto si los cristianos del siglo XXI se parecen a los cristianos del siglo I, segundo y tercero de nuestra era. Los cristianos ahora duermen en camas de seda, están hechos de mermelada McCormick. Le dices algo feo a alguien y ya no te habla, ya no te vuelven a dirigir la palabra, llenos de rencor, una soberbia tremenda. Ya están muy pocos dispuestos a morir y a sacrificarse por la causa de Jesús. ¿Por qué? Porque se ha ido diluyendo el cristianismo y comercializando más que cualquier otra cosa. Y tenemos que regresar a las bases para entender qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas. Y en tercer lugar, Cristo. Ya con los 12 hombres que los comienza a seguir, les comienza Cristo a enseñar el poder que tenía sobre la naturaleza, sobre los demonios y sobre la vida y sobre la muerte. En Marcos 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hace algún tiempo tuvimos un programa de televisión aquí en México llamado Los Fantasmas, con un señor que se llama Nino Canún. Me invitaron a tener 4 días de debates y había psicólogos, psiquiatras, había rabinos, bueno, como de 5 o 7 religiones. Y se trataba de debatir qué es eso fenómeno paranormal, entre comillas, que se les llama fantasmas o las ánimas en pena. Y comenzaron a decir que era el espíritu de Doña Dolores, que murió en las calles de Revillagigedo, y que en la revolución, y que el espíritu de Pancho Villa también andaba por ahí suelto, etcétera, etcétera. Y cuando yo abrí la Biblia, les mostré que esas cosas que no sabe el mundo qué son, esos gritos, esas personas que se retuercen, ese cambio de personalidad que a la psicología ha clasificado como neurastenia, como esquizofrenia o múltiples desórdenes de la personalidad, van más allá del Ecuanil, del Prozac y del Valium.
Porque un psiquiatra y un psicólogo lo único que hace es darte pastillas tranquilizantes. No pueden controlar más que darles a terapia a los pacientes. La Biblia nos abre las cortinas y nos muestra que hay criaturas espirituales llamadas daimón en el griego, que significa seres inteligentes sin cuerpo. Es una creación que existió antes de que nosotros viviéramos en este planeta, que se rebelaron contra Dios y quedaron maldecidos para vivir sin cuerpo, por lo que necesitan entrar a los cuerpos humanos, al cuerpo de tu perico, al de tu perro se pueden meter. La Biblia nos enseña que se meten a los animales también, se meten en los insectos, se meten en el virus del SIDA, se meten en las bacterias, se meten en los parásitos. Son espíritus que no tienen cuerpo y pueden caber 6,000 en un ser humano, como tenía el endemoniado gadareno. Estos demonios son reales y Cristo, cuando hace su aparición en el escenario mundial, se enfrenta con ellos. Los judíos ya sabían de estos demonios y de los exorcismos que hacían. Y Cristo comienza a mostrarles que estos seres inteligentes son atraídos a nuestra vida cuando nosotros insistimos en ir en contra de los mandamientos de Dios. Si a ti te gusta la pornografía, vas a traer demonios que van a convertir en una obsesión tu mente. Entran a la mente, pueden controlar nuestras neuronas, nuestras cuerdas vocales, nuestros músculos, nuestros tendones, se pueden meter al hígado, se pueden meter al páncreas. Son absolutamente reales. Cristo se enfrentó con ellos y nos dijo que ni el agua bendita, ni el escapulario, ni nada lo saca más que el Espíritu de Dios. Dice en Marcos capítulo 1 versículo 23: había en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaba el demonio? No estaba en la iglesia, no estaba en la cantina, no estaba en el Partido Comunista, no estaba en ningún grupo de rebeldes. Se encontraba en el lugar de adoración a Dios, en la sinagoga. Cristo no se encontró a los demonios en la zona roja con las prostitutas o en las cantinas con los borrachos. Donde estaban estos sinvergüenzas era precisamente donde supuestamente estaba la religión. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Es increíble dónde se encontraban metidos. ¿De qué nos habla esto? De que los demonios son extremada y profundamente religiosos. O sea, hay mucha gente que tú la ves y la conoces, no, en el nombre de Dios, Ave María Purísima, bla, 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 y las ves y tienen apariencia de piedad y se golpean, etcétera, etcétera. Hay una religiosidad asfixiante en sus vidas, producidas por demonios. ¿Y yo demonio? Ay, ¿cómo es posible? Claro que puedes ser religioso y estar endemoniada, o ser religioso, estar endemoniado. ¿Por qué? Porque ese es el engaño de Satanás, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Él no viene con la cara así, ¿verdad?, de Frankenstein. Ahora viene con la cara de Bin Laden. Ve a Bin Laden y ponle un marco y ponle una aureola alrededor y parece San Anselmo. No tiene cara de malo. Esa se llama la otra cara de la maldad. Y así tienes a mucha gente a tu alrededor que tiene una apariencia de piedad, se visten hasta de blanco, pero la Biblia dice que son sepulcros blanqueados. Por dentro están podridos, porque solo Dios conoce el corazón. Cristo se enfrentó a los demonios y los demonios siguen vivitos y coleando más que nunca en el siglo XXI. Finalmente Jesucristo, después de sus enseñanzas y de mostrarle al mundo que amaba al mundo, que nos venía a librar de enfermedades, de demonios y de muchas cosas, los religiosos, no los romanos, los religiosos, viendo la motivación de sus celos y de su envidia que venía a amenazar el ministerio que ellos tenían y la iglesia institucional que por tantos siglos se había sostenido y que era la madre de todas las iglesias, entonces comenzaron a conspirar para crucificarle. Quien puso a Cristo en la cruz fue el espíritu religioso del año 2000, de hace 2000 años. No fueron los romanos fueron solamente los verdugos, pero el que crucificó a Cristo fue la religión. Esto es asombroso a la luz del siglo XXI. Cristo cena con los discípulos
sabiendo que le quedaba un día de vida, e instituye el pacto de sangre y les dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando Cristo les da a cada quien el pan en la última cena, al tomar ellos el pan, no estaban recibiendo a Cristo, estaban recordando que para poder comer a Cristo, para poder Cristo entrar a nuestras vidas, necesitamos estar quebrantados de corazón, partidos como un pan. Hasta que Cristo no toma tu vida en tus manos y la parte, tú puedes alimentar a los demás con tu vida. Por eso los cristianos tenemos que pasar muchas tribulaciones y muchas aflicciones, desilusiones, traiciones y cosas terribles para que podamos ser partidos y quebrantados. Porque Dios ama a los quebrantados y contritos de corazón. No tengas miedo de los problemas ni de las adversidades, ni busques una puerta fácil para escapar. Dale gracias a Dios, porque más vale que suframos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces Cristo parte porque el pan era su cuerpo. Cristo fue hecho pedazos en la cruz, fue partido en la cruz, y ya que murió Cristo, nos pudo dar vida. No fue hasta que el Hijo de Dios fue hecho pedazos en la cruz, hasta que Él nos pudo dar la vida resucitada que podemos disfrutar muchos de los que le seguimos. Él, antes de la crucifixión, se llega a Getsemaní. En el capítulo 26 de Mateo encontramos el registro de lo que pasó en Getsemaní. La palabra Getsemaní en el griego significa aceite prensado. Cristo en Getsemaní experimenta una presión tan terrible que solamente la ciencia en el siglo XXI nos la puede explicar, con un fenómeno que se llama hematohidrosis. Hematohidrosis, que es cuando el páncreas promueve el aumento de las lisoginasas que se derraman por todo el torrente sanguíneo, diluyendo el cemento endotelial que produce el paso de la sangre a través de los capilares y se mezcla con el sudor, y es el sangrado hacia las glándulas sudoríparas. Esto fue lo que le sucedió a Cristo. Comenzó a salir la sangre de su piel. Pero ¿qué cosa fue lo que experimentó tan terrible, que era como algo que lo prensaba y lo prensaba y lo prensaba y lo prensaba, que la sangre buscó una salida, donde físicamente él fue conmocionado con estos pensamientos, que en ese momento le gritó al Padre y le dijo: Padre, por favor, si no es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Qué era lo que Cristo estaba experimentando en Getsemaní? No el miedo a los clavos, no el miedo a las espinas, no el miedo al chicote de 7 látigos romanos que vamos a ver a continuación, no a los sufrimientos de la cruz. Cristo sabía que en la cruz del Calvario, al otro día, a las 3 de la tarde, cuando Él expiró y entregó el Espíritu al Padre, antes de morir en su agonía, el Padre se iba a separar de Él. Cristo no se separó de Dios espiritualmente porque hubiera dejado de ser Dios. Lo que fue la separación que hubo lugar en la cruz y el misterio que se llevó en la cruz, que se hizo en la oscuridad y hubo un terremoto terrible y el velo del templo se rasgó, es que en ese momento el Padre se separó de su comunión, de su compañerismo. El Hijo, que siempre había tenido al Padre como su compañero y como su amigo y continuamente en una comunión ininterrumpida, en ese momento en la cruz el Padre deja al Hijo solo y el Hijo grita: Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso Cristo no sabía por qué lo había desamparado el Padre? ¿Que no era omnisciente Cristo? Entonces, ¿por qué gritó? ¿Por qué? ¿Por qué hizo ese cuestionamiento? Para que nosotros supiésemos que en ese momento tus pecados y mis pecados eran puestos sobre su cuerpo, y como el Padre es infinitamente santo y no puede ver el pecado, tenía que dejar al Hijo de Dios morir solo en nuestro lugar. Ahí en Getsemaní fue la antesala de la muerte por causa de la tremenda y profunda presión espiritual que experimentó. Ahí se estableció en Getsemaní, damas y caballeros, que no había otro camino al cielo.
Cristo dijo en Getsemaní: Padre, mándales al arcángel Gabriel. Mira, diles que se porten bien y que sigan mejor su religión cada quien. Y que nos vemos todos, al cambio que todas las religiones llevan al cielo. Es lo que dice Walter Mercado. Mira, Padre, diles que si golpean el pecho cada domingo, con eso basta, con esa religión. Y la Biblia nos muestra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No eres tú, ni soy yo, ni es un papa, ni un cura, ni un pastor. No es nadie en el mundo el que dice cómo se alcanza el cielo más que Dios. En esta vida tú no hiciste las reglas morales, ni yo tampoco las hice. Los mandamientos morales los hizo Dios. No lo hicieron los temas políticos ni religiosos, los hizo Dios. O nos sometemos a las reglas morales que Dios nos ha determinado, o vivimos cada quien como nos da la real gana. Pero algún día te encontrarás con Dios, rindiéndole cuentas y pidiéndole por qué hiciste lo que hiciste. A Cristo lo acusan con falsos testigos. Judas entra y lo vende con un beso. Y comienzan a traer testigos falsos porque era la única manera de poder llevarlo a juicio. ¿Saben ustedes que actualmente le llaman a Cristo revolucionario, comunista, iluminado, maestro de moral, que tenía de amante ahora a María Magdalena, de acuerdo al Código Da Vinci? Ahora resulta que hasta Magdalena era su amante. Y así el ser humano ha pervertido totalmente su carácter y su vida. ¿Por qué? Porque no conocen las Sagradas Escrituras. Y finalmente, después de Getsemaní, lo arrestan, lo llevan a un juicio, el más injusto de toda la historia. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 27, versículo 21. Pilato les dijo: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Es posible que este hombre, que nunca vendió marihuana, nunca secuestró a nadie, nunca lastimó a nadie, nunca ofendió a nadie más que a los religiosos, les llamó hipócritas, nunca hizo ningún daño, trajo salud, sacó demonios y nos trajo la luz y nos mostró el único camino que hay a Dios y hacia la felicidad. Es increíble que el ser humano, donde tú estabas y yo estábamos todos nosotros en el Monte Calvario, y cuando gritaron, ¿verdad?, crucifícale, suelta a Barrabás. Al epítome de la maldad, de lo pervertido del ser humano, el ser humano sigue escogiendo la perversión. El ser humano sigue diciendo: fuera con Cristo, no queremos las leyes de Dios, somos ateos, no metan a Dios en el asunto de la pena de muerte. Aquí no tiene que ver nada la religión. Un momentito, damas y caballeros. La política fue hecha para gobernar y producir temor, para que puedan gobernar y guardar nuestra seguridad. La moral tiene que ver con la iglesia. El gobierno no puede tener absolutamente nada con la moral. Es cuando nosotros comenzamos a perder el rumbo y cada quien opinar lo que quiere. ¿Por qué? Porque no entendemos ni siquiera que la moral no puede ser legislada. La moral la establece Dios. Y solo Dios dice quién vive, y solo Dios dice quién puede morir. Pero la pena de muerte es otro tema que trataremos el año que entra. Y dice el versículo 21, y respondiendo entonces le contestaron: crucifícale, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, un político aguado, un político de doble cara, se lavó las manos con agua delante del pueblo y dijo: inocente soy de su sangre. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, o sea, a la cámara de tortura, y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados. Déjenme decirles que, de acuerdo al historiador Josefo del primer siglo y Plinio, los romanos eran los expertos en torturar como jamás la historia ha visto a nadie. Eran expertos en hacer sufrir a los seres humanos. Ellos inventaron un látigo de 7 colas con punta humana. Estaba totalmente despedazado. Lo que nos presenta la película de la Pasión no se compara con la realidad de cómo se encontraba el cuerpo de Cristo. Así, en estas circunstancias, le hacen cargar una piel que le comienza a cortar todo el omóplato y toda la parte superior del hombro derecho.
Después le llevan hasta el monte Calvario y le acuestan ya casi desfallecido, no había comido, no le dieron de cenar, le dieron hiel, no había desayunado, absolutamente nada. Le acuestan y le comienzan a perforar aquí en las muñecas con clavos grandísimos para pegarlo a la cruz. Hacen un hoyo en el suelo y cuando ya está crucificado, cada golpe y cada clavo que le entraba le mandaba el mensaje por el cerebro a través de las ramificaciones nerviosas, gritando Jesús, ¿verdad? Cada golpe de cada clavo que él estaba experimentando le hacía sufrir de una forma indescriptible. Después le clavan los 2 pies y cuando lo levantan y cae la cruz en el hoyo, se cuelga el cuerpo otra vez y es otro dolor insufrible que no se puede tampoco ni siquiera describir. Y ahí colgado, cada vez que Cristo respiraba para poder abrir el diafragma, no podía hacerlo por el dolor tan intenso y tan profundo que producía la crucifixión. Con las espinas que le atravesaron todo el cuero cabelludo, llegaron hasta el cráneo. Eran espinas como de 2 o 3 pulgadas del desierto de Judea. Y todo lo que le hicieron a Jesucristo, y ahí estaba colgado en la cruz. Dice la Biblia en Isaías 52 que no había parecer en él. Cuando llegó su madre y María Magdalena y la otra María al pie de la cruz, no lo reconocían. Era un monstruo Cristo en la cruz, era un guiñapo humano. Pero ¿por qué fue deformado así? Porque Cristo nos estaba diciendo que eso es lo que nos hace el pecado. Nos deforma, nos convierte en monstruos. Y Él estaba representándonos en la cruz. Cada vez que escoges el pecado, escoges sufrir. Cada vez que escoges la santidad, escoges la felicidad. Y esta es la razón por la cual Él en nuestro lugar, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Desde que nació le cerraron las puertas a la Virgen María. No tenía lugar donde acostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, les dijo a los discípulos, no tiene dónde dormir. Ese fue el Hijo de Dios, el que era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios bajo este mundo y se hizo como uno de nosotros, para enseñarnos que la humildad y el sometimiento a la autoridad es el secreto para poder estar en una relación correcta con Dios. Hasta que no entendamos esto, habrá un orgullo en nuestra vida, una rebelión contra todo lo que sea autoridad, contra el gobierno, la policía, nuestros padres, la mujer contra el esposo, los hijos contra los padres. Este espíritu es el que está haciendo que el mundo se convierta en un manicomio. Y es a donde estamos llevando. Todos hacen lo que bien les parece ante sus ojos. Pero ¿qué pasó cuando Él fue muerto en la cruz y entregó el espíritu? Pasaron 3 días. Y al tercer día la tumba fue abierta por los ángeles y Cristo salió resucitando, porque Él había dicho cuando vivía: yo soy la resurrección y la vida. Y cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá eternamente. Cristo venció la muerte, el pan de vida, el Hijo de Dios, el principio y el final, el alfa y el omega, el pan que descendió del cielo, la luz del mundo, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte, venció la muerte. Y esta resurrección es la que nos da a nosotros la esperanza, damas y caballeros, de que vamos a volver a vivir. No hay ninguna otra esperanza en el mundo más que la resurrección del Hijo de Dios. Y si Él resucitó y nos promete que nosotros vamos también a resucitar, ¿qué significa esto? Que hay un juicio. Y el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Ahora en muchas ramas del cristianismo se está predicando, viene un avivamiento, y la Biblia no profetiza ni enseña un avivamiento, sino que enseña la apostasía antes de que Cristo regrese. Enseña los juicios del mundo antes de que Cristo regrese. No hay tal cosa que México para Cristo, Argentina para Cristo, Venezuela para Cristo. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia nos muestra: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
El Espíritu dice claramente que vendrán doctrinas de demonios y deben saber que vendrán tiempos peligrosos, pero estamos inventando traer el milenio antes y hacer a un lado las profecías respecto al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque queremos un mundo fácil donde el cristianismo conquiste el mal, donde el cristianismo vence el pecado, y eso no lo enseña la Biblia. Hasta que Cristo venga, el mal se multiplicará. Los impíos irán de mal en peor y los engañadores engañando y siendo engañados y siguiendo transando. Los orgullosos más orgullosos y los soberbios más soberbios y los malos serán más malos, como lo estamos viendo en los tiempos que estamos viviendo. Pero los entendidos entenderán. Los sabios se purificarán y entenderán todas las cosas. Dichosos y felices los pobres en espíritu, porque ustedes verán a Dios. Dichosos y felices los mansos, los que han dejado de pelear contra Dios, porque ustedes recibirán la tierra por heredad. Dichosos y felices los misericordiosos, los que viven y tienen compasión por los demás seres humanos. Dichosos y felices cuando te persigan, cuando mientan contra tu vida y cuando te calumnien. No te entristezcas ni te amedrentes, al contrario, gózate, porque es una indicación que el Espíritu de Dios vive sobre tu vida. Porque ustedes verán a Dios y de ustedes es la vida eterna. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.